Buenos días, tardes, noches, según cuál sea la hora que se estén conectando. Bienvenido a este café pastoral, donde una vez más abordamos algunas preguntas que surgen en el contexto de nuestra comunidad de Iglesia 1. Como ya mencionamos en un video anterior y queremos recordarlo simplemente, esta instancia había sido pensada y planificada a inicio de año para hacer un encuentro mensual o quincenal para poder responder dudas y consultas que surgieran en el contexto de nuestra comunidad. Los que participan, se congregan con nosotros, ciertamente también, obviamente, los que son miembros de nuestra iglesia, en fin, todos los que son parte de nuestra comunidad de Iglesia 1, la idea es que pudieran compartir preguntas, dudas, y así nosotros poder aclararlas desde un marco bíblico. Aquello que la Biblia tal vez no sea explícita en decirlo, ciertamente nos da un marco, por lo menos general, para poder comprender ese asunto o problemática o lo que sea que se nos quiera plantear. Así que queremos agradecer a todos los que nos han enviado preguntas, que han visto estos videos y nos enviaron preguntas, pero queremos decirles que obviamente estamos priorizando las preguntas que vienen de personas, de participantes o miembros de nuestra comunidad. Así que con ellos estamos priorizando sus preguntas. Aquellos de ustedes que tal vez acompañan esto desde lejos, desde otras ciudades, de otras iglesias y ven nuestros videos, estamos súper agradecidos, que bueno que tengan interés y que si les puede servir de algo, bacán. Pero evidentemente nuestro objetivo primario es poder responder a las preguntas de nuestra comunidad local. Así que dicho eso, nos llegó una pregunta, en realidad que incluso nos llegó por varias fuentes, incluso alguien puso en un comentario allí también la pregunta y un miembro de nuestra comunidad también la hizo y guarda relación con este asunto de las famosas vacunas que probablemente estarían surgiendo y que se estarían financiando y que se estaría trabajando en realidad para que pueda haber esas vacunas con respecto al tema de la COVID-19. Y la pregunta tiene que ver con qué postura tomar frente a todas estas teorías conspiratorias con relación a que las vacunas podrían ser la marca de la bestia, ¿ya? Y así que esta pregunta tiene dos aristas, digamos, y quisiera abordarla. Primero que todo, ¿qué es la marca de la bestia? Y luego de esto, ¿qué posición tomar con respecto a este tema en sí de estas vacunas que estarían financiadas por Bill Gates o promovidas por Bill Gates y que tendrían como, por así decirlo, el objetivo de controlar a la población, ¿cierto? Eh, Así que primero vamos a abordar lo primero, que es además el área en la cual yo me manejo, evidentemente. Lo otro no es mi área, pero solamente voy a decir un par de cosillas nada más. Pero evidentemente mi área que tiene que ver con la exégesis y con la Biblia, tenemos nosotros que tener en consideración que el tema de la marca de la bestia viene a partir del libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, donde dice lo siguiente. Dice que desde el verso 16, que se logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, 666. Bueno, desde aquí evidentemente se tienden a especular muchas cosas, pero yo creo que es fundamental entender claramente lo que la palabra de Dios nos dice como texto bíblico, lo que la palabra de Dios nos dice como texto inspirado. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, el hecho de que la Biblia sea, y de hecho lo es lo que afirmamos y es lo que creemos, es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo la inspiró para que quedara registrado de manera infalible la palabra de Dios, la autorrevelación de Dios, por medio de la cual podemos conocerle a Él, conocer el Evangelio, ¿cierto? Y conocer su voluntad también para nuestra vida. Esto es la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, eso no significa que la Biblia pase a ser una especie de libro mágico o bola de cristal. La Biblia, la inspiración bíblica es orgánica. Esto significa que el Espíritu Santo, haciendo uso de las plenas capacidades intelectuales, volitivas, culturales, contextuales de los autores, él entonces inspiró su palabra para que quedara registrada sin error, pero aunque esta inspiración es plenaria, o sea, es en toda la escritura, es verbal, incluso va a las decisiones que estos autores tomaron con respecto a las palabras. Autores me refiero a Moisés, a David, a Isaías, a Pablo, a los evangelistas, etcétera. Bueno, todas estas decisiones ellos las tomaron de manera consciente, ellos en base a su contexto, su conocimiento de la cultura, su conocimiento del mundo, en base a su lengua, evidentemente, a las posibilidades lingüísticas que tenían con su propio idioma, ellos registraron. Y esto implica también que hay distintos géneros literarios. Y la Biblia no es una bola de cristal mágica donde todo tiene un significado simbólico. Hay textos que son narrativas históricas cuyo objetivo es narrar acontecimientos. Obviamente el narrador prioriza ciertos eventos, otros los omite o solo los menciona a la pasada, en otros se detiene, como cualquier narrador que está contando una historia y narra eventos, y por lo tanto donde hay narrativa histórica debe ser tomado literalmente como narrativa histórica. Donde hay poesía, yo debo entender allí donde están los paralelismos, que son, por así decirlo, en la lengua hebrea, el equivalente un poco a nuestras rimas. Entonces están los paralelismos, están las metáforas, obviamente, y otras figuras que son propias del género lírico, ¿cierto? Cuando hay poesía, donde están los salmos, por ejemplo, o lo que respecta, por ejemplo, a los textos de sabiduría como proverbios. En fin, entonces hay distintos tipos de género. Y uno de los géneros, género apocalíptico, que es un género, este sí, fuertemente simbólico, donde todo es enseñado y gran parte de lo que es mostrado a través de símbolos, de imágenes, sobre todo imágenes muy fuertes que producen una imaginación muy grande y que cautivan la imaginación. Es maravilloso como esto, como el género literario apocalíptico es muy hermoso. Y entonces capta la imaginación y uno puede entonces con estos símbolos comprender algunas cosas que no son tan obvias o evidentes. Y aquí es donde nosotros vemos que Juan tiene este propósito. Así que el Apocalipsis es este maravilloso libro que nos relata lo que la iglesia debe esperar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es un libro de esperanza, es un mensaje, y esto sin broma, muy en serio, es un libro maravilloso, hermoso y de esperanza, porque le advierte a la iglesia con realismo qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que debemos esperar entre esta primera y segunda venida de Cristo. La primera venida es cuando Él se encarna, Él nació, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo, su primera venida. Allí comienza el fin de los tiempos. Hebreos 11, de hecho, Hebreos 1, disculpen, dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, en estos escatón, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, la primera venida de Cristo es el inicio de los fines o del fin de los tiempos. Y este fin de los tiempos se va a completar con la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva de manera corporal, literal, todo ojo le verá, y volverá para restablecer la creación que Él había diseñado originalmente de una manera perfecta, con justicia, con paz y sin pecado. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y estamos aguardando, por lo tanto, esta segunda venida. Así que entre la primera y segunda venida, ¿qué hemos de esperar? Hemos de esperar que el Señor sustenta su iglesia, hemos de esperar que el Señor cuide y protege, hemos de esperar que aunque los cristianos van a pasar por dificultades, sin embargo el Señor está cumpliendo un propósito perfecto en sus vidas y también en la historia, desarrollando su plan en la historia. Este es el mensaje del Apocalipsis. Juan está diciéndole a la iglesia que persevere, Juan está diciendo a la iglesia que se mantenga fiel, Juan está diciéndole a las iglesias de su época que aunque vean dificultades, no se preocupen, que todo esto es parte del plan que Dios ya diseñó, que se debe ejecutar y que debe llevarse a cabo antes de que Cristo venga por segunda vez, entre la primera y segunda venida. Entonces,
Por eso se habla de que la creación, ¿cierto? Sufre, gime. Pablo confirma esto también en Romanos, ¿cierto? La creación gime aguardando la redención final. Por lo tanto, estos dolores de parto de la creación se reflejan en calamidades, en terremotos y en muchas cosas naturales que el Apocalipsis da cuenta. Por otro lado, el reino de Satanás se ve amenazado por el avance del reino de Dios, que ciertamente no tiene poder el reino de Satanás para contrarrestar el avance del reino de Dios. El reino de Dios avanza conforme a los propósitos y planes de Dios, y aunque parezca haber momentos en los cuales el reino de Satanás parece tener más poder o parece estar opacando o ahogando el reino de Dios, sin embargo el reino de Dios siempre sale victorioso al final. Eso también nos dice el Apocalipsis a través de distintas imágenes, que por lo tanto debemos esperar hostilidad, persecución, etc. En fin. Y ahí es donde entra esta figura de la bestia. La bestia es un animal salvaje, un animal feroz, un animal devorador que devora a su presa, y es un símbolo de un sistema político y económico. La bestia es en el Apocalipsis consistentemente reflejado o una manera para reflejar un símbolo para hablar de un sistema político económico. Y este sistema político económico se basa y se fundamenta en dos cosas. Primero, por detrás de él, manipulando con su mente, con sus planes malignos y con sus demonios también, está Satanás, el poder espiritual. Por lo tanto, la Biblia no niega esa realidad, la realidad espiritual de Satanás y sus huestes, a quienes la Biblia llama en otros textos como principados y potestades en el aire. Ciertamente ellos tienen algún poder, un poder que les ha sido quitado, un poder que ha sido tremendamente disminuido con la muerte y resurrección de Cristo, su primera venida. Sin embargo, él todavía tiene algo de poder, él todavía ejerce engaño y todavía ciertamente manipula los sistemas políticos, económicos y por lo tanto también los sistemas de pensamiento, ideologías y sistemas culturales. Así que esto está presente a través de la palabra griega argé, la palabra griega que se traduce como principios, principados, ¿ya? Que es una palabra muy hermosa, muy potente que refleja esta realidad. Pues bien, la bestia es estos sistemas político-económicos que se levantan contra la iglesia de distintas maneras. ¿Ya? La manera en la que esta visión de la bestia, que aparece varias veces en el Apocalipsis, es mostrada más completa es después del 13, es en el capítulo 17. Perdón, ya que estamos en nuestro café. Y allí aparece una imagen muy completa de esta bestia, una imagen que nos hace reflexionar bastante porque aparece una gran ramera que simboliza la capital, la ciudad principal del imperio. Es una gran ramera embriagada, que está en fiesta, que está enfiestada y que está montada sobre la bestia que es el sistema político económico. Y por lo tanto es, por así decirlo, el núcleo, el centro de una cultura, su capital, desde donde se influencia el resto de este imperio. Entonces, esta imagen de la prostituta montada sobre la bestia nos muestra que no es tan sencillo, no es tan sencilla la manera como se manifiesta este sistema político-económico. En un cierto sentido es una bestia feroz que ataca y que destruye a su presa. Podemos decir sistemas políticos económicos opresores, autoritarios. Podemos aquí pensar en los estados totalitarios del siglo XX, Unión Soviética, la China de Mao, persiguiendo a los cristianos, devorándolos, ¿cierto? Ciertamente eso está. Pero también está la gran ramera sobre la bestia. O sea, también este sistema político-económico no es solamente una bestia feroz y terrible y que nos causa gran miedo, sino que terrorífica, ¿no? Sino que es también una mujer seductora, una prostituta seductora que seduce con engaño y los menciona allí, dice cuáles son, con bienes, con muchos bienes de consumo. Hay una larga lista de bienes de consumo ahí en el capítulo 17, con los cuales las naciones son seducidas. Entonces también un sistema político-económico que seduce mediante la oferta de enriquecer, mediante la oferta de prosperar y de traer prosperidad a las personas. Entonces tiene ambos rostros de alguna manera, no tiene solamente el rostro de la persecución feroz, sino también el rostro de la seducción a través de la comodidad y el consumo. Ambos rostros son rostros de sistemas político-económicos dominados por Satanás.
Por eso es tan complicado esta trasnochada antigua. Me siento hasta tonto un poco diciéndole esto porque esto es una volada muy antigua, pero esta antigua disputa socialismo-capitalismo, como si el cristiano tuviese que posicionar a favor de uno y contra el otro, cuando en realidad el cristiano debe mantener su distancia como peregrino en este mundo y en este sistema, aguardando la nueva creación. Ciertamente como peregrinos debemos mantener la distancia de ambas ideologías, porque ambas son ideologías, ¿cierto? Y como toda ideología son sistemas de pensamiento. Y aquí es donde entra el tema de la marca de la bestia. Porque la marca se lleva en la frente o en la mano. Y la idea de tener marcas en la frente o marcas en la mano viene desde Deuteronomio capítulo 6, donde allí aparece la expresión de una manera positiva. Deuteronomio 6 dice que Dios quería que la ley estuviese grabada en el corazón y en la vida y en la cotidianidad del pueblo de Dios. En la vida tanto pública como privada, por así decirlo. Aunque la diferencia público-privado no existía en esa época, esto es una diferencia más moderna, pero podríamos traducirlo de esa manera, porque él dice que lo tienes que llevar, repetírselo a tus hijos, en tu casa, al levantarte, al acostarte, ponerlo en las puertas de tu casa, pero también en los portones de la ciudad, ¿cierto? Entonces, dando a entender que la ley debía gobernar, la ley de Dios debía gobernar todos los aspectos de la vida de los hebreos. Pues bien, allí entonces en un momento dice una expresión, dice que esta ley debe estar como frontal entre tus ojos, aquí en tu frente, y debes llevarla como una marca en tu mano. También en Cantares, que es un maravilloso poema del Antiguo Testamento que exalta la belleza de la unidad matrimonial, esposo y esposo usan expresiones también como esta: ponme como una marca sobre tu mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa esto de la marca en la mano? Significa y en la frente. Significa que mi forma de pensar está marcada por eso. Por lo tanto, yo pienso conforme a eso. O sea, si llevo la ley como marca en mi frente, mi forma de pensar, mi cosmovisión es gobernada y guiada por la ley del Señor. Y si mi mano está marcada por la ley del Señor, lo que yo hago, porque con mi mano yo hago cosas, con mi mano yo ejecuto acciones, lo que yo hago, lo que yo manufacturo, mi forma de trabajar, también son maneras a través de las cuales yo estoy viviendo conforme a la ley del Señor. En un sentido negativo lo vemos aquí en Apocalipsis, donde dice que la marca de la bestia la lleva en la frente, la marca de la bestia la lleva en la mano. O sea, su forma de pensar es conforme al sistema político y económico y cultural de un mundo gobernado por los principios de Satanás. Y su forma de actuar es también conforme a eso, conforme a esa forma de pensar de un sistema político, económico, cultural, etcétera, gobernado por los principios diabólicos. Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿por qué diabólico? No porque la marca sea la marca del diablo, eso lo vemos después, pero vamos a ver al tiro, sino porque por detrás de la bestia está el dragón. Eso es claramente expuesto aquí en el capítulo 12 y 13 del Apocalipsis. Por lo tanto, este dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Y es ella la que de alguna manera domina y le da poder a la bestia para que la bestia pueda ejercer su dominio. Por lo tanto, la marca de la bestia se refiere a eso, a que yo piense conforme a los principios de este mundo caído y conforme a los principios que están en oposición a Dios de este mundo caído, que yo actúe con mi mano, que yo ejecute, lleve a cabo mi trabajo, lleve a cabo mi labor, lleve a cabo mi vocación, lleve a cabo mi papel como ciudadano y actúe como actúan aquellos que están viviendo bajo los principios de oposición a Dios de un mundo caído. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos quedan marcados. Grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. No hay distinción de clases aquí. No hay una clase oprimida que es santa, que es más buena, que tiene un papel redentor en la historia. No. El redentor de la historia es Jesucristo, no una clase oprimida. Por lo tanto, ricos y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos llevan esta marca. Y si no la llevan, ¿qué ocurre? Bueno, no pueden comprar ni vender, no pueden participar del sistema. ¿Sí? ¿Y por qué no pueden participar del sistema? Porque no están pensando como el sistema. Por lo tanto, no tienen una participación en él, no tienen una participación protagónica en él, no tienen cómo ascender en la escala social, no tienen cómo ocupar lugares de poder.
Por ejemplo, esto ocurría en los estados totalitarios, ¿cierto? Ocurre en los estados totalitarios. Yo tengo que tener la ideología del partido, tengo que estar a favor del partido, tengo que deberle mi vida al partido, tengo que tener una devoción religiosa por las ideas del partido. Por lo tanto, esa adoración, fíjense que así comienza el 15, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la bestia. Dice, por lo tanto, lo que las personas hacen es que ellas adoran a la bestia, ¿sí? Entonces, todos ellos llevan esta adoración, ¿sí? De la bestia. Esto está en toda esta parte del 13, del capítulo 13. Así que esta imagen y además que se manda a matar a todos quienes no adoran a la imagen de la bestia, esta idea es religiosa, es la idea de una devoción religiosa. Y esto es lo que caracteriza, por lo tanto, la marca de la bestia, que el corazón está cautivado por estas ideologías. Pero lo mismo también ocurre en un sistema económico global, donde las personas simplemente dicen, no importa, el enriquecimiento personal es lo más importante, el enriquecimiento personal es prioritario, mi valor es ese. Automáticamente, mágicamente, una mano invisible va a arreglarlo todo, yo simplemente me dedico a mi ambición personal. Eso es ideológico, la Biblia nunca enseña eso, la Biblia nunca dice busca tu propio enriquecimiento personal que la mano invisible va a arreglar todo. No, la Biblia es muy clara en darle gran responsabilidad a quienes se enriquecen de que deben ser solidarios, deben buscar el bien común, deben buscar el shalom. La palabra bien común no está en la Biblia, pero está la palabra shalom. Y la palabra shalom significa, ¿cierto?, un estado de cosas comunitario. La palabra shalom es comunitaria. La palabra shalom nunca es personal, nunca es individualista. La palabra shalom es comunitaria y habla de cómo en una comunidad hay relaciones armónicas donde todos tienen la oportunidad, ¿cierto?, de poder, según sus dones, talentos, trabajo, salir adelante. Entonces, esta idea, ¿cierto?, del shalom implica que aquellos que tienen más tienen una responsabilidad de bendecir y de ayudar a los más necesitados. Entonces, en la Biblia no está la idea de una mano invisible mientras la persona es ciegamente egoísta. No es así. Entonces, este tipo de ideologías también seducen la mente y el corazón de las personas. Y también son formas de idolatría. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que estas personas no pueden comprar ni vender a menos que lleven esta marca, o sea, a menos que piensen como el sistema político, económico, social, cultural que es motivado por los principios de Satanás, o a menos que actúe, ¿cierto?, conforme a esos principios. Y en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia. Su número es el número de ser humano, 666. ¿Por qué? Porque no llega a la plenitud. El 7 es lo completo. Yo tengo una medida, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, la medida de esta taza, ¿cierto? Esta maravillosa taza, todo esto hecha y diseñada por nuestro amigo David Xavi con su esposa Nicole. Y esta taza tiene una medida. Cuando yo la lleno hasta el tope de su medida, es un 7, simbólicamente. El 7 es la plenitud de algo, algo está pleno. Un 6 es que no logra la plenitud, no logra llegar a la plenitud. Avanza y pareciera que llega a la plenitud, pero no llega a la plenitud. Parece que va a lograr, pero no lo logra. Así son los sistemas político-económicos de este mundo, así son los sistemas ideológicos de este mundo. Prometen algo, pero no lo dan. Y muchas veces incluso el mal que ellos dicen combatir lo traen con más fuerza. Dicen, vamos a combatir la pobreza en nombre de los pobres, en nombre de la justicia social, de los campesinos, de los trabajadores, de los pobres de nuestro país. Nosotros vamos a tomar el poder para entonces producir una sociedad igualitaria. ¿Y qué es lo que hacen? Una sociedad altamente desigual, donde aquellos que tienen altos cargos en el partido gozan de todos los privilegios económicos, mientras que una gran masa de la gente está empobrecida al punto que incluso tienen que dedicarse o algunos de ellos se ven en la situación de empezar a involucrarse en actividades ilícitas para poder sobrevivir y llevar el pan a la casa. No se supone que este sistema justamente venía como promesa de que se iba a acabar esta desigualdad y esta pobreza, esta opresión. Trae una opresión peor. Conocemos lo que ocurre con Stalin, por ejemplo, en la Unión Soviética. Sabemos muy bien, ¿cierto?, también las promesas, ¿cierto?, que el liberalismo económico hace de una sociedad más justa, igualitaria para todos en un cierto sentido, pero no a través de la igualdad, sino a través de que si se enriquece el más rico, todos vamos a ser beneficiados y que esto va a chorrear.
ideología que, aunque se trató de justificar con números y estadística, pasan las décadas y lamentablemente la evidencia va abiertamente contra eso, digamos. O sea, si no hay una voluntad intencional de solidaridad, especialmente en aquellos que se enriquecen, entonces ciertamente la sociedad va a vivir una fragmentación cada vez mayor, y gran parte de eso nosotros lo estamos viendo en el mundo hoy, un mundo altamente fragmentado, polarizado, enemistado unos contra otros. Pues bien, se promete algo y no se da. Se promete satisfacción y no hay satisfacción. Te promete felicidad y no te da la felicidad. Te promete un propósito para vivir y tu vida se queda sin propósito, vacía. La famosa figura de muchas películas del rico, del millonario de Wall Street, que tiene una vida vacía, que tiene una vida sin propósito. Es el número 6. Es el 6. Promete algo pero no lo cumple. Y no es solamente un 6, es 3 6, ¿cierto? Y cuando algo es repetido 3 veces es un énfasis que habla de totalidad, de todo. En todos los aspectos es insatisfactorio. En todos los aspectos promete pero no cumple. Así es el socialismo, así es el capitalismo, así es cualquier ideología y sistema político-económico que este mundo ha producido. ¿Por qué? Porque son números de hombre. Fíjense que no es el número del diablo, no es el número de Satanás, es número del ser humano, del hombre. Porque así son las cosas que el ser humano produce, así son los sistemas que el ser humano levanta. Por lo tanto, una vacuna no es la marca de la bestia. Ese es el punto. Una vacuna no es la marca de la bestia. Una vacuna, sea financiada por Bill Gates, por George Soros o por quien sea, no es la marca de la bestia. La marca de la bestia se da cuando tú piensas conforme a los valores de ideologías mundanas que son infundidas e incentivadas por Satanás, o cuando tú actúas conforme a eso, ¿cierto? Piensas conforme a eso y actúas conforme a eso. Adquieres la forma de pensar y de actuar del mundo caído en oposición a Dios. Eso es la marca de la bestia. Así que no es una vacuna. Dicho eso, lo último de manera muy breve, ¿y qué hacer con respecto a este tema de Bill Gates? ¿Debo o no debo vacunarme, etcétera? No es mi área de especialidad, yo solamente le digo infórmese muy bien. Infórmese con datos y evidencias. Recordemos que hoy día, con la sobreabundancia de información, si me permiten la expresión, me disculpo desde ya, no quiero escandalizar a nadie, pero creo que la expresión sirve muy bien. Hoy día en redes sociales, Facebook, Internet, nosotros tenemos una verdadera diarrea informática de información. Tenemos una diarrea de información. Por todos lados sale todo tipo de información y de porquería que es difundida. Y entre medio, de repente, teorías conspirativas. Nunca olvidemos que la característica del paranoico, del que está psiquiátricamente afectado y desconectado de la realidad, es que no pierde su lógica. Toda teoría conspirativa va a tener lógica. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que le falta al loco? ¿Qué es lo que le falta al que psiquiátricamente está con una afección seria? Le falta sentido común. Por lo tanto, tengamos ojo allí. Estemos atentos a que nuestro exceso de lógica no nos distancie o fragmente del sentido común. Estemos atentos en ese sentido, pero también estemos atentos a la información que presenta evidencia clara y no teorías conspirativas donde esto se junta con esto se conecta con esto otro. Y claro, el dibujito se nos hace muy claro cuando la persona lo está explicando, pero infórmate no solamente de un lado, no solamente recibas información de aquellas ideas o personas o sectores con los cuales tú simpatizas, sino busca también estudiar y conocer y tomar en serio, con respeto, a los que piensan de manera distinta a ti. Si tú simplemente caricaturizas y dices son unos imbéciles los que piensan como tal, entonces tú nunca vas a escuchar con atención para ver qué es lo que dicen. Escucha a todos los lados, infórmate bien y recuerda este tema con respecto a la ciencia. En la ciencia, una de las cosas maravillosas de la ciencia y hermosas de la ciencia es que la ciencia no tiene autoridades, tiene expertos. En la ciencia no hay autoridades. Ni una persona es una autoridad en ciencia. La única autoridad de la ciencia es la evidencia, el dato crudo, el dato claro, el dato medible, el dato observable. Mientras no exista la evidencia, entonces ciertamente puede ser una teoría interesante, una hipótesis, pero la evidencia es la autoridad en la ciencia. Entonces una persona, es que la persona es Nobel de no sé qué. Ok, pero lo que está diciendo tiene evidencias. La persona no es una autoridad por sí misma.
La persona no lo es. Por muchos títulos, por mucho que sea profesor de Oxford, de Cambridge, con 3 Nobel, no importa. Si la persona no presenta evidencias, entonces no tiene autoridad para decir lo que dice. En la ciencia y en el quehacer científico no hay autoridades. Lo que hay son expertos. Y los expertos han de ser respetados. Eso también es importante. Yo no soy un experto en el área de la medicina, no soy un experto en epidemiología. Es muy fácil empezar a reclamar que la cuarentena, que debió haber sido no sé cuánto. Yo honestamente no soy experto. Yo lo único que sé es que hay expertos. Ellos tienen distintas opiniones y cada uno de ellos debe presentar su opinión en base a datos. Y los datos, por otro lado, también deben ser lo más completos posible. Es muy común tomar una pequeña porción de los datos para reafirmar mi teoría. Cuidado, debemos tomar los datos lo más completo posible. ¿Se fijan? Es pega. Infórmese bien. Infórmese bien. Pero no le tenga miedo a una vacuna, ¿cierto? Que no es la marca de la bestia. Si su preocupación era esa, tranquilo. Si tu preocupación con la vacuna son de otro tipo, de temas científicos, médicos, ok, infórmate bien, preocúpate bien de leer, de saber sobre las evidencias al respecto, consulta a expertos, lee revistas y publicaciones hechas por expertos y fíjate bien en cuál es la calidad de las evidencias que presentan. Y entonces toma tu decisión bien informada al respecto. ¿Cierto? Pero tranquilo que una vacuna no es necesariamente la marca de la bestia. La marca de la bestia, alguien puede tener la vacuna y llevar la marca de la bestia, con o sin vacuna, ¿cierto? Y alguien puede tener la vacuna y no tener la marca de la bestia porque no piensa como este sistema político y económico gobernado por los principios de Satanás. Entonces, tranquilo que la marca de la bestia es otra cosa. Que estén bien, que Dios les bendiga.